Buenos días y bienvenidos al evento que ha organizado dentro de la Semana del Seguro Maytech Customer Comms para hablar de la transformación de las comunicaciones y sobre todo de las transacciones fehacientes en vuestro sector, en el sector asegurador. Hemos estado dedicando bastante tiempo a preparar la jornada y bueno, pues creo que ahora lo vais a ver, creo que hemos sido capaces de hacer una propuesta que creo que tiene que ser atractiva para vosotros, pero por una cosa sobre todo, porque yo creo que es muy importante que como profesionales del sector y como directivos del sector os deis cuenta de cómo está cambiando el mundo, ¿no? Y aquí vamos a abordar el cambio desde muchas perspectivas, ¿no? Primero, desde una perspectiva del cliente, ¿no? La digitalización, si os dais cuenta, ha cambiado las formas de hacer todo, ¿no? Y qué deciros, muchos de los que estáis aquí o todos los que estamos aquí, yo creo que posiblemente hace 2 años estábamos también por aquí, ¿no? Y os habéis dado cuenta que ha cambiado un poco esto, ¿no? Ha cambiado, pero ya había cambiado antes, ¿no? Y bueno, pues si os dais cuenta, vuestro cliente, el consumidor, que es vuestro cliente, pero también sois vosotros mismos. O sea, hemos cambiado y somos bastante diferentes, ¿no? Si os dais cuenta, la digitalización muchas veces nos ha hecho estar mucho más informados, poder acceder a información, y ese es uno de los grandes problemas a veces en las empresas, que hasta un cliente o un potencial cliente puede saber más que el propio empleado de la empresa, ¿no? El cliente también, el consumidor, es una persona más conectada, daos cuenta de lo que influye el comentario de una persona u otra, ¿no? Y antes pues, bueno, pues se quedaba en un círculo más reducido, pero ahora puede impactar en positivo o en negativo de una manera muy importante en vuestra estrategia, ¿no? Además, es una persona que, claro, está más expuesta a más impactos. Daos cuenta de la cantidad de impactos, ¿no? Y la confianza, la seguridad es muy importante. Os voy a contar un ejemplo que me ha pasado esta misma mañana. Esta mañana me manda mi mujer un WhatsApp porque tenemos una línea con un operador de telecomunicaciones y ya la han puesto allá, o sea, estamos los dos de titulares, ¿vale? Pero se la han mandado a ella en vez de a mí. Cada vez se lo mandan a uno diferente, ¿vale? Pues hoy le ha tocado a ella un SMS y que ponía, mire, vamos a cambiar su desco por uno que es fantástico y, por favor, para hacerlo en un solo clic, pincha aquí. El mensaje estaba escrito, no sé con qué teclado, pero el mensaje no respetaba los acentos ni cosas de estas, ¿no? ¿Qué ha hecho mi mujer inmediatamente? Pues me ha mandado un mensaje. Oye, ¿esto es phishing o no es phishing? ¿No? Algo diseñado por posiblemente una persona como vosotros ha hecho eso, ¿no? Casualidades de la vida, ese operador era en el que yo trabajaba, ¿no? Entonces, inmediatamente llamaba a los responsables, le he dicho, oye, ¿esto está bien? Me dicen, sí, está bien. Digo, joder, pues decirle a la persona que lo ha mandado que utilice otra plataforma, que lo haga de otra manera y que sobre todo entienda que la persona al otro lado seguramente tenga miedo cuando va a clicar un mensaje, ¿no? Entonces, daos cuenta, el consumidor ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero es que no solamente ha cambiado, ese cambio, esa aceleración también ha hecho que cambie otra cosa muy importante en vuestro mundo, que es la regulación. La regulación ha cambiado totalmente. Y en unos casos ha cambiado para adaptarse a esa realidad y en otro caso también ha cambiado para intentar frenar ciertas prácticas que yo, mirad, lo digo y es muy curioso, ¿no? Yo cuando hablo del tema de ciberseguridad hablo de 2 ejes, ¿no? Hay un eje que tiene que ver con la bondad de las personas y hay otro eje que tiene que ver con la profesionalidad. Nosotros estamos en la zona de máximo riesgo y es que somos buenas personas y somos menos profesionales que los hackers, que son malas personas y son bastante más profesionales, ¿no? Entonces, estamos en la zona de máximo riesgo. Y eso la regulación lo está haciendo y la tecnología está siendo una manera de frenar todo esto, ¿no? Y eso, claro, ¿qué pasa? Pues que nosotros, los que estamos aquí como profesionales, estamos en el medio. Y en el medio esto tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar para adaptarnos a nuestros clientes, para cumplir esas normativas y para que al final incluso nos demos cuenta que, joder, pues a lo mejor los cambios de los clientes y los cambios de la normativa nos puede beneficiar, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, que nos demos cuenta, y yo siempre que hablo de transformación digital y transformación operativa, digo que esto es una oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver con una cosa que es muy importante, que es la cuestión de la actitud. No es un tema tanto de la aptitud, sino que es un tema de actitud, ¿vale? Y vais a ver cómo a lo largo de toda la sesión vamos a hablar muchísimo de actitud, a lo largo de los ejemplos que vais a ver aquí, que van a ser ejemplos de personas y de empresas. O sea, que aquí también las personas que van a hablar como sus empresas, pero también hay un tema de actitud individual y lo vamos a intentar destacar a lo largo de la sesión, ¿vale? ¿Cómo hemos montado la agenda? Bueno, básicamente esta ha sido un poco mi introducción. Ahora va a hablar Javier, que es el CEO de Customer Comms. Luego estará con nosotros Alonso Hurtado, que es partner de Compliance y de IT de EFIJA, que nos hablará un poco de cómo ha cambiado la regulación.
Con Elena Madrid estaremos hablando de cómo una empresa ha hecho una transformación digital y operativa y cómo en este entorno ha sido capaz de solucionar los problemas y aprovechar esas oportunidades. Y luego, bueno, pues entre Teresa y Moisés nos hablarán de CertDesign, ¿no?, de la propuesta que tiene en el tema de comunicaciones fehacientes Mailtech Customer Comms. Y bueno, pues luego tendremos una mesa redonda donde, bueno, pues yo moderaré un poco las preguntas que tengáis. Y supongo que tendréis preguntas. O sea, espero que tengáis más preguntas que hambre. Pues yo significaré que os quedéis aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos preguntas por si no preguntáis, pero no tenemos comida por si tenéis hambre. O sea, que esperaremos a que os quedéis hasta el final y por favor, que, bueno, pues que sea un debate interesante y fructífero. Y nada, yo voy a dar paso a Javier Echevarría, que os tengo que reconocer una cosa, que es una persona que ha sabido aprovechar lo digital y ha sabido transformar su empresa de un mundo totalmente offline a un mundo, pues bueno, off y online, ¿vale? Javier, aquí gracias. Tienes. Venga. Bueno, pues soy Javier Echevarría. Soy el CEO del grupo Mailcoms, Mailtech y Customer Comms. Es cierto, nosotros hemos hecho la transformación digital. Hemos pasado de ser un proveedor de comunicaciones personalizadas del sector asegurador hace 28 años a ser en este momento el proveedor de comunicaciones tanto de papel como digitales. Antiguamente, hace 28 años, obviamente, la mayoría de las comunicaciones que teníamos con clientes, con la mediación o con proveedores, era una comunicación en papel. Esta transformación, que es precisamente una de las bases de lo que voy a comentar, pues nos ha llevado a plantearnos, es decir, vamos a ver, las comunicaciones ya no solo van a ser digitales, sino que además tienen que ser de confianza. Es decir, que con los clientes le tenemos que transmitir la confianza de que lo que le estamos contando, lo que le estamos diciendo, hay alguien, un tercero de confianza, que se coloca en medio, hace de testigo, está acreditado, luego lo vamos a ver mejor con Alonso qué significa todo esto, está acreditado y es precisamente aquel que en un momento determinado, siempre que exista una discrepancia entre una empresa y un cliente, el proveedor de las comunicaciones de confianza, es el que va a ayudar al juez a tomar una decisión. Tiene muchísima fuerza. Es decir, un pleito empresa-cliente, aparece el proveedor de servicios de confianza, dice esto es verdad, esto ha ocurrido de esta manera, tengo el certificado, te doy toda la traza y además estoy aquí para declararlo. Es lo más contundente que hay. Entonces, bueno, si ese tercero de confianza además está acreditado en este momento, está no solo por una empresa certificadora, sino por el Ministerio y además por la legislación EIDAS, la legislación europea, pues casi nos convertimos en un notario digital. Entonces, lo que os quería decir que somos sobre todo los que dan fehaciencia a las comunicaciones, sean físicas, papel, o sean digitales. Ese SMS, si hubiera sido lanzado por nosotros podemos dar fehaciencia a que ese SMS ha salido, ha llegado, ha sido abierto o ha sido interactuado. Este es nuestro trabajo como terceros de confianza. Entonces, lo que os quería decir con esto también, que nos tenemos que dar cuenta de que en este momento las empresas de seguros, las que llevan 100 años, como he oído aquí, más de 100 años, tienen la confianza de su cliente, obviamente, tienen la confianza del cliente, ha sido durante muchos años, pero las empresas de seguros tienen clientes que son comunicados todavía por papel. Y todavía, esto es una realidad y podemos hacer lo que queramos, pero esto es una base, un punto de partida. Entonces, nosotros lo que decimos es, hagamos las comunicaciones de acuerdo con las preferencias del cliente, intentemos llevarles al digital y para eso, de alguna manera, incluso les provocamos lanzándole comunicaciones digitales para que las conozcan y las valoren,
Pero si hay algún cliente que quiere que se le comunique de manera física, en papel, pues no digamos que no, porque igual este cliente se nos va. Sobre todo si igual es una persona mayor que lo que le gusta y está dispuesta a pagar por ello, es la comunicación en papel. Entonces, bueno, ¿qué es un prestador cualificado de servicios de confianza? Pues es un prestador de servicios que da fehaciencia, que actúa como testigo. Esto es clave, ¿eh? Es clave. Actúa como testigo, es depositario, es decir, como proveedor de servicios de confianza, nosotros estamos obligados a a custodiar lo que haya ocurrido, todas las trazas y todos los documentos durante al menos 5 años. Y si es cualificado, 15. O sea que somos depositarios. Si cualquier parte, sea la empresa o sea el cliente, nos pide, oye, quiero ese documento porque tengo un pleito, nosotros se lo tenemos que dar sí o sí, es nuestro trabajo. Y como he dicho, estamos acreditados por EIDAS, que es la regulación que maneja, que cubre todo este mundo de los servicios de confianza. Bueno, yo digo que es un notario. Digo, vamos a ver, un notario. ¿Cuál es el trabajo de un notario? Pues es un trabajo en el que lo que hace el notario es te identifica, déjame tu carné, que voy a identificarte, te valida qué capacidad tienes para hacer esta firma, para este documento, aconseja, comprueba una cosa, que es que el documento es lícito, también, eso es un acta notarial, no en un testimonio, pero sí en un acta notarial, garantiza la integridad del documento, importantísimo, también es clave, ese documento no puede ser cambiado, nadie lo puede cambiar, porque lo garantiza el notario, sella la fecha y la hora, entrega una copia a cada parte, protocoliza, que es lo mismo que custodia físicamente este documento, y es neutral. O sea, no está a favor de ninguna parte. Aunque le pague una de ellas, no está a favor de ninguna parte. Pues nosotros creemos que como prestador de servicios de confianza cualificados somos un notario digital. Y lo hacemos lo más importante, identificamos a las partes, garantizamos la integridad del documento, sellamos la fecha y la hora, entregamos una copia, protocolizamos con una custodia física que puede ser hasta indefinida y somos neutrales. Es decir, que, bueno, nosotros nos decimos, creo que somos un notario digital. Por tanto, ¿quién más puede dar fehaciencia de un hecho que un notario digital? Y luego, cómo las diferentes regulaciones que afectan al sector asegurador, pues el papel que tiene una empresa de servicios de confianza interviene en estas regulaciones y, por tanto, regulaciones que pueden afectar son la Ley del Contrato de Seguros, donde la firma de las cláusulas limitativas es crítica. Muchas compañías de seguros han llevado un disgusto por no tener esta firma. EIDAS es la regulación sobre identificación y servicios de confianza que se utiliza para las comunicaciones y firmas. RGPD, Reglamento General de Protección de Datos. La nueva ley de la Directiva de Distribución de Seguros, también para la información al cliente, la contratación y los test de conveniencia y idoneidad. Ahí podemos estar como terceros de confianza. Y luego otras leyes como la ley regulatoria de la autonomía del paciente para los consentimientos médicos expresos, la ley del servicio de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico para las comunicaciones comerciales si queremos hacerlas fehacientes, la comercialización a distancia de servicios financieros, que es otra ley que también puede utilizar los servicios de un prestador de servicios de confianza, y la ley postal en papel, o sea, en aquello que son comunicaciones en papel. Y la comunicación más contundente que yo conozca en un juzgado es un burofax postal. La más contundente, indiscutible. Sobre todo si lo hacemos con correos. Hay dudas si no es correos, y nosotros lo hacemos con correos. Bien, como resumen diría que nosotros en la transformación digital y operativa lo que intentamos es acompañar a la empresa aseguradora, acompañarles aportando nuestra tecnología, nuestros servicios, los decimos así, en la sustitución progresiva
de procesos en papel por digitales, llevando del concepto de less paper o menos papel, cada vez menos papel, para acabar en sin papel. Y aquí, este es nuestro trabajo. Y además estando como prestador de servicios de confianza, que es el testigo de lo que está pasando, acreditando lo que ha pasado. Y nada más. Gracias. Seguimos, ¿no? Yo creo que eres tú, Alonso, que estás en pantalla. Muchas gracias, Javier. Y nada, vamos a dar paso a Alonso, que nos va a hablar de que él es partner de IT de Compliance en Écija y nos va a hablar un poco de, bueno, pues de todo el tema normativo y cómo está cambiando esto. ¿Vale? Gracias, Javier, por la entrada y la presentación. Yo soy Alonso Hurtado, soy socio del Departamento de IT y de Compliance de Écija Abogados. Mi especialización, obviamente, es tecnología y cumplimiento normativo. Y habitualmente nos encargamos de asesorar a prestadores de servicios de confianza, cualificados y no cualificados, y al mismo tiempo también a entidades finales, entidades financieras, seguros. Normalmente lo habitual o más habitual suelen ser entidades de sectores regulados, aunque no solo, ¿vale? El punto, lo que me gustaría comentaros básicamente es que tengáis un poco una fotografía lo más clara posible de cuál es el estado, digamos, desde un punto de vista regulatorio en materia de prestadores de servicios de confianza, ¿vale? ¿Qué es un prestador de servicios de confianza? Bueno, Javier ha dicho, es una especie de notario digital. Bueno, esto debo de reconocer que hace unos años, cuando yo era becario todavía, dije esto mismo en una conferencia que no debía haberlo dicho, porque estaba rodeado de notarios. Y obviamente la juventud tiene eso. Y bueno, a ver, se parece mucho a la función del notario digital, pero la función del notario va más allá que la de solamente certificar, ¿vale? Un prestador de servicios de confianza se encarga de certificar que ha ocurrido X cosa en un determinado momento, garantizar integridad y demás, y un notario hace algo más, que también lo ha dicho Javier, que lo que hace es verificar la voluntad de las partes, es decir, verificar que Alonso no está loco, que Alonso no está borracho y tiene capacidad de poder dar ese consentimiento que va a dar, y voluntad, capacidad y voluntad, y al mismo tiempo tiene capacidad de poder verificar que la operación que se está haciendo es legal, ¿vale? Esa doble vertiente, desde un punto de vista jurídico, eminentemente jurídico, es muy complicado hacerlo de forma automática. Tiene que ser algún humano, o por ahora sigue teniendo que ser un humano, y en este caso alguien que da fe pública. Esa es la diferencia, la segunda diferencia. Un notario da fe pública. Los prestadores de servicios de confianza no otorgan fe pública, ¿vale? Y eso que parece solo una palabra es algo absolutamente determinante. Cualquier cosa que tenga fe pública asociada, que es básicamente porque lo ha dictado un funcionario público y en este caso un notario, que son funcionarios públicos, básicamente el resultado final es que se produce una inversión de la carga de la prueba, ¿vale? Pero ahora veréis un pequeño detalle que es, me adelanto un poco y ahora vuelvo a esta parte, un pequeño detalle que es la eficacia jurídica de los actos realizados por los prestadores de servicios de confianza cualificados, solo de los cualificados, ¿vale? Hay una reforma que se introdujo recientemente, el artículo 326.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil, para que os hagáis una idea, es donde se rige todo lo que tiene que ver con prueba, ¿vale? Todo lo que tiene que ver, no solo prueba electrónica, prueba en general, ¿vale? En los procedimientos judiciales. Y lo que vino a determinar es que todas las evidencias electrónicas que se deriven de la actividad de un prestador de servicios de confianza cualificado, todas tienen una presunción de veracidad, ¿vale? Fijaos lo que determina. Es una presunción. Esto se está yendo. ¿Tenéis un micro de mano, por favor? Con el tema de la presunción de veracidad, realmente es parecido a lo que os estaba contando de los notarios, ¿vale? Es una presunción, en este caso es legal. Es una ley la que dice que todo lo que se genere, todas las evidencias electrónicas que se generen derivadas de un prestador de servicios de confianza cualificado, provoca automáticamente que se presume, ojo, se presume significa que admite prueba en contrario, ¿vale? Se presume que es válida, que es eficaz, que es real, por resumirlo mucho, que ha ocurrido. ¿Ok? ¿Cuál es el asunto? Que al ser una evidencia electrónica certificada, y cuando digo certificada es que lo que hay detrás es criptografía, ¿vale? Criptografía matemática, o sea, yo creo que es la parte más
más compleja y al mismo tiempo más básica de las matemáticas, de lo que llamaríamos la criptografía moderna. Si habéis visto la peli de Alan Turing, Enigma, eso es lo que hay detrás de esto, ¿vale? Bueno, eso modernizado, vamos a llamarlo, digitalizado. Lo que nos lleva a que el juez tiene obligación de, si se cumplen 4 requisitos de la prueba, y en este caso se sobreentiende que siempre se van a cumplir, que son básicamente que la prueba ha sido obtenida de forma legal, que la prueba es íntegra, que la prueba se garantiza respecto a la prueba la cadena de custodia, y cuarto requisito es que la prueba es reproducible en sede judicial. Si se cumplen esos 4 requisitos y además ha sido emitida por un prestador de servicios de confianza cualificado, el resultado final es que el juez, si nadie la impugna, ¿ok?, tiene que entender que es válida. ¿Ok? Ahora, ¿y qué ocurre si alguien la impugna? Pues fijaos, la ley de enjuiciamiento civil introduce una reforma, en esa reforma introduce refuerza la posición, ¿vale?, del que está aportando la prueba del prestador de servicios de confianza cualificado. ¿Cómo la refuerza? Básicamente diciendo que si yo impugno, yo soy la otra parte, ¿no? Si soy el que impugno esa prueba y digo que esa prueba no es válida, el resultado final será que si finalmente acaba determinándose que efectivamente era válida, la fiesta la pago yo. La fiesta me refiero al procedimiento, ¿vale? Es decir, y lo dice expresamente el artículo. Pagaré yo el informe técnico que yo habré tenido que presentar, el informe pericial, pero también pagaré las costas de la parte que aportó la prueba, la prueba cualificada, por llamarlo de alguna forma. Esto, que es muy técnico desde un punto de vista jurídico, la realidad es que es la base del tráfico económico. Tráfico económico y tráfico jurídico, o tráfico jurídico y después del económico. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la práctica demostrar que una prueba electrónica es una prueba falsa o manipulada es altamente complicado. La semana pasada estuve en un evento en ICADE, en unas jornadas, más que un evento, en unas jornadas de juristas, era principalmente de gente de jurídico relacionado con esto, y justamente lo que estábamos hablando es si no se produce en cierta medida una cierta posición de indefensión por parte del que intenta impugnar, porque no digo que sea imposible, ¿vale?, pero es altamente complicado demostrar que una prueba electrónica de este tipo ha sido manipulada. ¿Por qué? Porque, insisto, son matemáticas, no es un tema jurídico, es un tema matemático puro. Y las matemáticas, 2 más 2 son 4, no son 5 ni 6, son 4. Aquí y en la Conchinchina, ¿vale? Salvo que utilicemos otra tipología de matemáticas, que eso hay por ahí teorías filosóficas hablando sobre eso, son 4. ¿Vale? Con lo cual se puede producir, sí, es cierto que me permites la posibilidad de poder admitir prueba en contrario, pero la realidad es que en la práctica estoy atado de pies y manos, porque lo que dicen las matemáticas es lo que dicen, ¿vale? Dicho esto, ¿qué eficacia jurídica tienen? Como os digo, es una presunción, ¿vale? Una presunción legal. Admite prueba en contrario, sí, pero es difícil. ¿Cómo valoren los jueces? Mirad, los jueces, lo dice la ley de enjuiciamiento civil, tienen libertad de valoración probatoria. Los jueces, una vez cumplidos los 4 requisitos que he dicho anteriormente, ellos, y os digo el literal de cómo lo dicen, valorarán las pruebas dentro de su sana crítica. Es como lo que dice. Eso es lo que dice, es que los jueces son libres de valorar las pruebas, va a darle más eficacia o menos eficacia en función de lo que ellos consideren oportuno. Obviamente, dentro de la legalidad, ¿vale? Y dentro de la legalidad es que si una prueba dice el artículo 326 que una prueba de un prestador de servicios de confianza cualificado se presume que es válida, no podrá decir lo contrario. Lo podrá impugnar otra parte, pero él tiene que asumir que son válidas, ¿vale? Como digo, todo esto está en el 326.4 y algún que otro artículo del enjuiciamiento civil. Vuelvo a los prestadores de servicios de confianza. Todo el rato os estoy hablando de prestadores de servicios de confianza cualificados, pero realmente existen otros que son los no cualificados, ¿vale? Los prestadores de servicios de confianza cualificados son prestadores que han tenido que pasar unas auditorías y tienen que pasar periódicamente unas auditorías y unas homologaciones por parte en cada estado de la autoridad competente, ¿vale? En nuestro estado es la Secretaría de Estado, la verdad que ya no me acuerdo del nombre porque lo han cambiado 18 veces, la antigua SETSI, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones Social e Información, actualmente Secretaría de Estado y Agenda Digital. No me acuerdo ahora mismo el nombre completo, pero sé que va lo de Agenda Digital. Son los competentes, ¿vale?, en ponerte el sellito, pero previamente tienes que haber pasado unas auditorías técnicas de un nivel de profundidad bastante top, ¿vale? Adicionalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que los no cualificados son de libre acceso al mercado, es decir,
Yo hoy puedo montar un prestador de servicios de confianza no cualificado y acceder y empezar a prestar servicios al mercado. ¿Qué ocurre? Que esa presunción de la que hemos hablado antes no existe, ¿vale? Lo único que tenemos es un artículo que dice en la norma no se le denegarán los efectos jurídicos a los servicios de confianza no cualificados por el mero hecho de no ser cualificados. Lo que está diciéndole es a los jueces, valoren ustedes, según su sana crítica, lo que he dicho antes, valoren ustedes las pruebas que le hayan aportado, ¿vale? Y eso no está diciendo que no sean válidos. Lo que está diciendo es que obviamente estás en una posición, y hablo desde un prisma puramente jurídico, estás en una posición de menor, digamos, capacidad probatoria, menor eficacia jurídica probatoria, ¿vale? Porque obviamente es más fácil tumbarla. Y luego, y ahora ya último punto, centrándome un poco más en cuál es realmente el problema hoy día, el reto tecnológico hoy día, si me apuráis, ¿cuál es realmente el problema hoy día en las transacciones a distancia? Me da igual si es una entrega electrónica, me da igual si es una firma de un contrato, me da igual si es una firma de un consentimiento, una aceptación de lo que sea, me da exactamente igual. No sé si habéis visto una noticia recientemente de que sanciones a operadores de telecomunicaciones por el tema de SIM swapping. ¿La habéis visto algunos? Son unos cuantos de millones de euros y más que podrían haber caído en alguno de los casos. ¿Qué es lo que se está sancionando ahí? Lo que se está sancionando es una falta de diligencia, voy a decirlo así, una presunta falta de diligencia, porque todo eso está recurrido a la Audiencia Nacional y probablemente acabe recurrido al Tribunal Supremo, una falta de diligencia por parte de los operadores de telecomunicaciones a la hora de emitir duplicados de tarjeta. Eso mismo que ha pasado con los duplicados de tarjeta, podréis aplicarlo a hacer portabilidades, por ejemplo, de compañías eléctricas, portabilidades de seguros de un seguro a otro, portabilidades de un banco a otro, ¿vale? En los bancos se llama menos portabilidad, ¿vale? Pero porque normalmente abres la cuenta en un banco con independencia de que sigas teniendo la cuenta en otro banco. Pero, por ejemplo, el seguro del hogar lo tengo en la 1, en la aseguradora 1 y me lo llevo a la aseguradora 2, ¿vale? ¿Dónde está el punto aquí complicado, digamos, desde un punto de vista técnico? No está en la firma. La firma está superada tecnológicamente desde hace muchísimo tiempo y la legislación además nos da la razón. Toda contratación realizada a distancia, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y en este caso si es por vía electrónica, no solo por teléfono, sino por vía electrónica, que sería esa ley que os acabo de decir, la 34/2002, dice abiertamente que lo que tiene que haber es un consentimiento expreso, inequívoco, ¿vale? Lo dice también la normativa, la Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros, lo dice la normativa de protección de consumidores de carácter general, digamos, la 1/2007, el texto refundido, el Real Decreto de la 1/2007. Al final, lo que está diciendo es que tiene que haber una manifestación inequívoca por parte del usuario de que efectivamente quiere contratar, ¿ok? Ahora, parte 2. ¿Dónde está el problema? ¿En quién es el que ha dado ese consentimiento? Si yo no estoy viéndole la cara a ese que ha dado el consentimiento, ¿cómo sé que es él? Hay una parte que es una presunción legal. Si le pidiéramos a todos los usuarios que contratan que utilicen certificados de firma electrónica cualificado para prestar el servicio, o sea, para prestar el consentimiento, ya está, hay una presunción legal. En el reglamento de eIDAS que hemos dicho que ha nombrado antes Javier y que yo también os he nombrado antes, o en la propia Ley de Servicios de Confianza, que es la ley nacional que desarrolla el eIDAS a nivel nacional, ya está previsto. Ahora, ¿y qué ocurre si no utilizamos ese tipo de proceso de contratación basado en un certificado cualificado? Pues ahí vienen los problemas. Bueno, los problemas, pero también las oportunidades. En la práctica, los procesos de firma se están haciendo en muchos casos sin estar asociado a procesos de identificación. Y eso es un punto, a mi juicio, clave y determinante. Todos los procedimientos sancionadores que está habiendo, ese que os decía, de las telco, en energía ha habido también por temas de portabilidades de una energética a otra, lo que se está poniendo en tela de juicio es si realmente, no si alguien ha dicho que se porte el contrato o no. Lo que se está poniendo en duda es quién lo ha dicho y si yo, que soy el titular original del contrato, soy yo el que ha dicho que se preste el consentimiento correspondiente, ¿vale? O ha sido un tercero que ha suplantado mi identidad. Si los procesos de identificación previos no son adecuados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que puede haber, hay más riesgo, ¿no? de que a un tercero suplante la identidad del que es efectivamente titular. ¿Okay? Se pueden producir situaciones de verdad absolutamente locas, como por ejemplo que una señora, hay un procedimiento judicial que está abierto ahora mismo, una señora, titular de un contrato de energía, suplantan su identidad, migran su contrato de una energética a otra y la señora se queda sin energía durante un lapso de X días.
¿Quiénes son los que hay detrás? Básicamente, gente que se dedica a cobrar las comisiones, las empresas que hacían la acción de venta, por así decirlo, de esas energéticas, en la energética correspondiente, obviamente sin conocimiento de la energética, que eso es lo que pretendemos demostrar, que básicamente estaban estafando también a la compañía energética. ¿Para qué? Para cobrar las comisiones. Hasta ese nivel, ¿eh? Estamos hablando de procedimientos de estafas, procedimientos penales. Judicialmente hablando, son procedimientos penales de estafa. La compañía X estafa a la compañía Y, ¿vale? Para cobrar las comisiones. Todo eso se podría solventar, ¿cómo? Con sistemas de identificación más robustos. ¿Asociados a qué? A los procesos de firma, ¿vale? Por ejemplo, el sistema de entrega electrónica certificada de Mailcom, o sea, Customer Comms, realmente es un proceso que es robusto desde el punto de vista de identificación y es robusto desde el punto de vista de entrega, de recepción, en este caso sería de recepción, del acuse de recibo. Esto es como el señor de correos cuando llega a entregarnos una carta certificada o un burofax. Aquí hay que firmar y hay que enseñarle un DNI para decir que lo recoge. Pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Ahí el señor de correos está actuando como funcionario público que verifica la identidad de a quien le entrega la carta. Uno, de que la entrega, y dos, de que efectivamente a quién se la está entregando, ¿vale? En este caso es lo mismo, pero en electrónico, ¿vale? Y en ese caso son los prestadores de servicios de confianza cualificados los que otorgan ese punto. Hay un punto importante en relación a la identidad, y con esto ya termino, que es relacionado con la regulación que viene, ¿vale? La regulación que viene es tendente precisamente a hacer muchísimo hincapié en todo lo que tiene que ver con identificación electrónica. Es el reglamento, la versión 2.0 de IDAS, ¿vale? Del reglamento de identificación electrónica y servicios de confianza. ¿Por qué? Porque el reglamento de identificación electrónica y servicios de confianza 1.0, el actual, hizo mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con firma, ¿vale? Y otros servicios de confianza, firma, entrega, conservación, pero dejó un poco ahí por encima, medio introducido, pero sin llegar a desarrollarlo completamente, los servicios de identificación electrónica. Eso es lo que se va a regular, entre otras cosas, en esa versión 2.0. Ya hay muchas organizaciones que están tendiendo, dándose cuenta de que ahí tienen un problema, y el problema no solo es que te revoquen el consentimiento, te digan que no han firmado el contrato de seguro, que no han firmado el contrato del banco, que no han firmado el contrato en la energética. No, es que asociado a eso puedes tener procedimientos sancionadores de protección de datos, de consumidores usuarios, sin entrar en las cantidades, por ejemplo, que se hayan podido producir, o el consumo que se haya producido durante ese tiempo, y en el momento que te lo revoquen y tú no tengas capacidad de demostrar que efectivamente ese usuario es el que efectivamente contrató, no tienes capacidad de demostrarlo, ¿vale? Y siempre digo lo mismo. Pensad que en un procedimiento judicial, cuando hay un consumidor aquí y una empresa aquí, el juez por defecto es como en los procedimientos laborales, lo que se llama el principio el indubio pro reo, es como se suele llamar en derecho penal, el latinajo. En este caso sería ante la duda, vamos pro consumidor. Siempre es así, en todos los procedimientos, ¿vale? Con lo cual, ante la duda, el juez, o falta de evidencia o capacidad probatoria por parte de la entidad, le va a dar la razón seguro al consumidor. Estadísticamente es así, ¿vale? Con lo cual, hay que estar muy bien preparado, tienes que estar bien montado el sistema y articulado el sistema técnico para cubrir las posibles contingencias jurídicas que se derivaran, ¿vale? Gracias. Pues muchas gracias, Alonso, y la verdad, daos cuenta, ¿no? Yo lo estaba escuchando y yo que me dedico al mundo comercial como vosotros, casi ahora el mundo digital posiblemente nos va a garantizar más cosas que lo que tenía antes el mundo offline, que no podía garantizar muchas de ellas, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a tener un coloquio, Elena Madrid Bravo de Soto, que es la directora de Inteligencia Operativa en el área de Transformación Estratégica de Mapfre, y yo, donde vamos a hablar un poco del caso Mapfre, ¿no? De cómo Mapfre se está digitalizando y bueno, pues yo creo que es un caso muy importante. Ella lleva ya 7 años en Mapfre, tiene una carrera profesional bastante prolongada, a pesar de que es joven, ¿eh? Parezco más joven de lo que soy. Bueno, estas cosas nunca se dicen. Y bueno, pues recientemente a las funciones que tenía dentro de su área, que ahora nos contará, pues ha incorporado toda la parte de procesos y la experiencia de usuario y el de cliente interno, ¿no? Y bueno, pues ella lidera un área transversal dentro del área de transformación estratégica, que ha cambiado un poco, creo que lo organiza últimamente de Mapfre, donde 30 personas pues trabajan en colaboración con otras unidades organizativas en lo que serían, bueno, pues procesos tanto en la red, en comercial, en la suscripción, operaciones, clientes, ¿no?
y tanto en ramos de vida y de no vida, ¿no? Cuéntanos un poquito más, porque claro, esto lo cuenta un tercero y yo, hay una cosa que me pasa que cuando me presentan digo, joder, casi prefiero presentarme yo, ¿no? Entonces, Elena, cuéntanos qué haces tú y tu equipo en Mapfre. Pues mira, nosotros somos una unidad transversal en Mapfre que nos dedicamos a transformar la compañía. Yo llevo 7 años en Mapfre, pero bueno, llevo 20 años, más de 20 años trabajando en lo que es pues transformación de las empresas a todos los niveles, ¿no? En este caso, pues nos hemos cogido el apellido, y yo creo que bien, por mi trayectoria, el objetivo que es transformación operativa. Es un área transversal, como tú decías, con ámbito y competencia de todo Mapfre España, y una, dijéramos, de esas funciones que tenemos atribuidas es la digitalización de la compañía. Lo introducía el compañero. Al final este área aglutina o engloba muchos ejes de esa transformación, que no deja de ser muy compleja. Y si quieres luego te vamos comentando un poco más. Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Un poco porque, claro, aquí transformación digital puede ser muchas veces, según cuándo hables con qué empresa, ¿no? Pues es muy diferente, ¿no? Lo que se entiende, ¿no? Y para Mapfre, ¿qué es este proceso, qué es la estrategia de digitalización en los últimos años? Bien, nosotros en Mapfre, en este evento o este efecto transformador, Mapfre, yo os cuento lo que he vivido desde el momento que me he incorporado. Ahora como 7-10 años, pues la compañía, dijéramos, confirma y reconfirma la necesidad de esa transformación. Yo que he trabajado para otros sectores, cuando llegué a Mapfre identifiqué un grado, dijéramos, de status quo que no había encontrado en otros sectores, cosa que, oye, pues qué beneficio, qué suerte que esa crisis del 2008 no empujara y catalizara toda esta transformación que en otros sectores sí la había habido, pero a mí profesionalmente pues me pareció aquello un paraíso, pues con todo tipo de transformaciones. ¿Qué hemos estado haciendo y focalizo, dijéramos, en la parte de digitalización? Nosotros el foco lo hemos tenido en hacer ese paperless masivo, porque en realidad, ya os digo, en otras empresas, en otros sectores, sí había habido ese escarceo, ese quitar el papel, principalmente motivado por un ahorro de costes, ¿no? Había trabajado por las telcos, había trabajado para la banca, y en ese objetivo de ahorro de costes ya estaban más maduros. Aquí en Mapfre empezamos ese camino de digitalización, principalmente haciendo foco en los procesos de comunicación masivos. En el sector asegurador sabéis que tenemos pues obligación legal de comunicar los avisos de renovación a los asegurados, con lo cual son comunicaciones masivas muy voluminosas que se producen anualmente, con lo cual estratégicamente pusimos foco en esos procesos tan masivos. ¿Qué ocurre? Pues que si toda transformación que se precie, pues empieza uno a quitar el papel y se encuentran 50 cosas por alrededor. Entonces, todo ese proceso de transformación ha renovado o ha removido otros ejes que los ha adelantado el compañero, desde el punto legal, desde el punto de canales de comunicación digitales que tenemos con nuestros asegurados, alternativas operacionales para los mayores, todo ese tipo de transformación. Por eso os comentaba que es bueno en las organizaciones hacer áreas transversales o contar con esas unidades multieje, porque al final no puedes atacar, bajo mi perspectiva, una única transformación con un solo proceso, con una sola competencia, porque en ese camino pues encuentras muchísimos ejes que, si no es tu responsabilidad, tienes que promover esa transformación. ¿Y cuál sería para ti, Elena, el eje más importante en estos momentos? A mí me parece que la combinatoria de Mapfre, que yo pienso que se puede hablar de grandes avances, ¿no? Os traía unas cifras dentro bueno, pues de las cifras que se pueden compartir en este tipo de eventos, y revisaba internamente con la gente de mi equipo, y en estos años, en los últimos 4 años, hemos movilizado en Mapfre 37 millones de transacciones digitales y correspondientes a las comunicaciones con asegurados 27 millones, con el correspondiente impacto en ahorro, en agilidad, en satisfacción de clientes. Entonces, palancas o ingredientes
importantes. Yo no hablaría de éxito porque una aseguradora como Mapfre, una IBEX 35, quitar el papel, ese paperless que habla el compañero, es muy difícil. Habrá procesos, alguno estará pensando, sí, y el otro día me llegó una carta, pues sí, las tenemos, las tenemos. Es decir, muy difícil quitar en una compañía con tantos años de historia todos los procesos, y el que lo haya hecho, enhorabuena, pero nosotros nos queda un rato. Entonces, componentes, yo creo, buenos para abordar todo esto. Uno, centralizarlo en un área, la que quiera. ¿Por qué? Pues porque esto de la transformación digital, operativa, la que quieras, yo lo comparaba el otro día, no sé con quién, con la moda. La moda tiene 25.000 interpretaciones y las transformaciones igual, ni siquiera hay una definición concreta a la que atenernos. Entonces, dáselo a uno, el que sea, que tenga una interpretación y que tenga una sola línea. Yo creo que eso es clave en esta transformación. Más claves en esa transformación, los compañeros de viaje. En concreto, en la parte de digitalización, del paperless, del lace paper, de como lo queráis llamar, son importantes compañeros de viaje y cruciales dos. Uno, quien tenga la manija o la palanca de compras, de medios, quien apruebe y pague el papel, porque ese es un compañero imprescindible, es un confidente. Si él no paraliza, comunica y se alinea con aquellos que estamos digitalizando, pues es una fuente de generación constante. Y en segundo compañero, pues es, por supuesto, y aunque esté muy manido, es tecnología. Es decir, si estamos aquí es porque la gente de tecnología presta soluciones que permiten transformar el papel físico en es un obvio, pero no es tan obvio. Es decir, esos compañeros de viaje son críticos para una compañía. Ahí yo creo que, como dices, es muy importante, ¿no?, la integración de todas las soluciones, que al final, pues bueno, los responsables son tecnología y vosotros estáis todo el día trabajando con tecnología y con clientes, ¿no? Que cuando trabajas con millones de clientes y millones de interacciones, la verdad es que es francamente complicado, ¿no? Ha habido una cosa que cuando hemos estado hablando, preparando todo esto, que me ha parecido muy interesante, es la reflexión que tú hacías respecto a digitalización 3.0, ¿no? Pues mira, cuéntanos un poco qué es eso, porque también en los procesos de transformación es interesante el naming, los proyectos o ese tipo de recursos, ¿no?, que es importante, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues mira, hay gente de mi equipo aquí en el público y te dirían que padezco de incontinencia creativa. No sé si es una virtud o un defecto. Y el otro día... se me ha ocurrido una idea, ¿no? Seguro. Tengo incontinencia creativa. Entonces, el otro día cuando hablábamos con Marien para darle un poco algo de más gancho a esta parte, ¿no?, porque comunicaciones se habla mucho, digitalización también, pues se me vino así a la cabeza digitalización 3.0. Seguro que alguno ya lo ha buscado, no es mi caso. Oye, si alguien lo inventó primero, me le pido perdón. Me venía a la cabeza, porque reflexionando sobre todo esto, en realidad hay un proceso de digitalización asociado, si me permitís, a las comunicaciones, al papel, ¿vale? Porque, claro, digitalización, si lo mezclas con transformación digital, pues uno no sabe ni dónde está. Entonces, hablando de todo esto, me surgió acuñé ese término rápido, porque sin que nos demos cuenta, ahí se está produciendo un fenómeno que es la digitalización 3.0, es decir, esa conversión básica de la parte física del papel al archivo, pues eso ha quedado atrás, aunque no está limpio todos los procesos, y el que lo pueda decir, pues oiga, le felicito. Es decir, ese estadio ese es ya el básico. Nosotros en Mapfre, de manera muy tímida, pero con muchísimos procesos, a esos archivos digitales ya van viajando con metadatos, que por si alguno no conoce, oye, pues le pones un paquetito de información, ¿no? Oye, ese paquetito de información lo estamos mirando, sabemos cuándo le hemos mandado algo, estamos estudiando los comportamientos de nuestros asegurados, sabemos si ha abierto ese aviso de renovación, sabemos si lo ha leído, sabemos si lo ha leído varias veces. Eso que algún no lo sé atrevido hablaría de Big Data, Data Analysis, yo que soy más prudente, hablaría pues de esa reingeniería del proceso, un pequeño proceso de comunicación normativo te está dando y adelantando una información de cliente asegurado que tú marketingianamente puedes trabajar. Sí. A partir de ahí hablamos de
acceso a esos documentos digitales, generación de operaciones previas en base a esa información. Esto no es ciencia ficción, lo estamos haciendo, o sea, más probablemente alguno del público incluso esté más adelantado. Entonces, estamos poniendo robots, que es otra de las partes que tenemos en esta unidad nuestra, ¿no?, a la que yo dirijo. Pues allí estamos utilizando la técnica del RPA para que, combinado con el documento en digital, extraiga partes automatizadas y al gestor y tramitador que vaya a dar seguimiento o proceso en ese documento, le hagamos una precaptura con el correspondiente ahorro de TMO. Entonces, se está haciendo una evolución increíble en el mercado. Yo creo que, oye, yo invito en el público, si hay algún estudioso de aquellos que hacen libros y tendencias y tal, creo que hay un nicho. A mí no me da tiempo a escribir ya más cosas, pero pienso que sí que lo hay en estas comunicaciones. Es que yo creo que tú lo has dicho, ¿no? O sea, yo creo que una cosa muy importante y que lo vamos a ver a lo largo de toda la sesión, ¿no?, es que esto se comienza pero no se acaba. O sea, esto cuando te pones ya esa actitud de transformar, automáticamente se te van ocurriendo cosas sobre lo que vas construyendo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más ricas que tiene, que luego nos contará Teresa y Moisés, las soluciones estas, ¿no? Claro. Y en el ámbito ya de comunicaciones certificadas, ¿cómo lo estáis aplicando en Mapfre? Pues en Mapfre, o sea, como aseguradora, las comunicaciones fehacientes es un requisito y una necesidad, pues es un must, como dirían los ingleses, ¿verdad? Somos una compañía multirramo, es decir, estas casuísticas que habla el compañero Alonso, pues multiplicadas por 50.000 requisitos, requerimientos, reuses. Entonces, es un requisito sine qua non. ¿Dónde estamos avanzando? En esta parte que representa pues un pequeño porcentaje de todas estas posibilidades de digitalización que tenemos. ¿Dónde se están trabajando? Pues se están trabajando en todos los ámbitos. Bueno, lo estamos desplegando, ya tenemos casi 1.000 usuarios, ¿vale?, con acceso a esta plataforma. Y se está desplegando, pues tibiamente, si me permites la palabra, en diferentes entornos operacionales de la compañía. ¿Cuál es la siguiente pata que estamos impulsando y que a mí me gustaría apostar por ella, y por eso vuelvo a acuñar el término digitalización 3.0? Pues que esas comunicaciones fehacientes, que consisten en un burofax, en una carta certificada, no sean actividades que estopean el proceso. Es decir, que no tengamos a alguien, sale de aquí, estopea el proceso, me voy a correos o cualquier otra plataforma, lo hago, lo genero, vuelvo, el recibo lo guardo por aquí. Es decir, la naturalidad y otra línea de evolución en digitalización 3.0, estas comunicaciones y estas actividades, aunque sean impartidas por parte de un tercero, primero se neutralice la imagen, porque eso está pasando. Es decir, el tercero de confianza al final se está vendiendo muchas veces como proveedor propio, con su propia identidad, pero claro, esta actividad está dentro de un proceso de una aseguradora. Pues a veces estamos liando porque te viene el símbolo, el tercero. Entonces, mi línea o la que quiero apostar es que esas certificaciones se integren en los operacionales de manera transparente con proveedores como Mailtech, y de manera transparente incorporemos al operacional. Yo creo que ahí has sacado un tema muy interesante, el tema de los procesos, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que el proceso tiene que estar definido para ir para adelante y para atrás, ¿no? Correcto. Y a veces genera mucha incertidumbre en el cliente, bueno, pues pequeños detalles que a lo mejor nosotros no le damos importancia, ¿no? Correcto. Pero bueno, que es importante. Oye, pues Elena, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado mucha información sobre bueno, cómo se acaba aplicando esto y cómo la transformación. Hay muchísimos casos y hay un consejo que creo que os puedo dar que creo que lo que ha hecho Elena es muy bueno, es contar lo que hacemos, ¿no? Porque a veces cuando contamos lo que hacemos, animamos a otros a que lo hagan, y no hace falta ser una empresa tan grande como Mapfre, pero cada uno tiene su ruta y bueno, pues este ejemplo me parece que ha sido muy, muy interesante, y muchísimas gracias, Elena. Muy bien, pues gracias a todos. Ahora vamos a dar paso a Teresa Arandilla y a Moisés Finat, que nos van a hablar de CertiSign. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Yo soy Teresa Arandilla y soy la directora comercial de comunicaciones legales en Customer Comms. Me encanta el orden que me toca liderar a mí con esta ponencia, porque de todo lo que habéis hablado tiene que haber una herramienta, un instrumento que es el que gestiona todas las comunicaciones fehacientes. Y ese instrumento es CertiSign.
Yo os voy a hablar de Certisign, que es la plataforma que gestiona las comunicaciones legales, pero también os voy a hablar de todas las funciones que nosotros gestionamos a través de la plataforma y de casos de uso para el sector asegurador. Y voy a terminar explicándoos lo que nos diferencia a nosotros como prestador de servicios de confianza, que somos capaces de gestionar una comunicación de principio a fin, ¿vale? Y qué aporta esto también al sector asegurador. Bien, ¿qué es Certisign? Certisign es la plataforma que decimos aquí, toma el control de todas las comunicaciones fehacientes que una compañía gestiona con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados y las gestiona a todos los niveles, a través de todos los canales. Hemos hablado ya se ha hablado aquí de canal digital y de canal postal. Bueno, Certisign combina, ahora Elena estaba diciendo, ¿no?, esta necesidad que existe de gestionar comunicaciones postales y combinarlas con las comunicaciones digitales. Bueno, esto lo hace Certisign, ¿no? Y además genera todo el proceso, o sea, produce todo el proceso, genera la comunicación, enviamos a través de todos los canales, damos toda la trazabilidad de la comunicación, certificamos, por supuesto, todo el proceso de la comunicación y además custodiamos todas las evidencias. Cumplimos también con todos los estándares de calidad, ya que la compañía cumple con la ISO 27001 y 27701. La 27001 de seguridad de la información y la 27701 de privacidad del dato. Nosotros gestionamos datos sensibles en el sector asegurador con pólizas de salud y también en el sector financiero con datos muy sensibles. Bien, voy a pasar a hablar de soluciones y casos de uso, como os he dicho, que aplican en el sector asegurador. Dentro de las soluciones que nosotros gestionamos a través de Certisign, las comunicaciones fehacientes. Ya hemos hablado, yo tengo poco que explicar ya, porque todos habéis explicado que gestionamos las comunicaciones fehacientes. ¿Pero qué es una comunicación fehaciente? Pues una comunicación fehaciente no es nada más que una comunicación que precisa demostrar, acreditar que ha sido enviada. Y toda la traza que supone quién la ha enviado, cuándo la ha enviado, quién la ha recibido, cuál es el contenido de la comunicación, en fin, todo eso que significa evidencias que nosotros recogemos en un certificado y que lo generamos a través también de Certisign, de la plataforma, ¿vale? Estas comunicaciones, ya lo hemos dicho, las gestionamos a través de todos los canales. O sea, podemos hablar de una comunicación fehaciente, puede ser un email, es que lo has comentado tú, Elena, quiero decir, estamos hablando de un email certificado, de un SMS certificado, de un burofax electrónico, pero también estamos hablando de una carta certificada y de un burofax postal, ¿vale? Ejemplos, casos de uso en el sector asegurador, donde aplica la gestión y la utilización de comunicaciones fehacientes. Pues estamos hablando, por ejemplo, de avisos de renovación y subidas de primas, hablamos de los cambios de condiciones en las pólizas de seguros, hablamos de gestión de deuda o hablamos también de saneamiento de cartera, donde es necesaria realizar una comunicación eficiente al asegurado, ¿no? Otro caso de uso, la contratación electrónica certificada. Estos son procesos, ¿no?, que suponen, que requieren de una aceptación o firma, ¿no?, puede ser una contratación de un servicio mediante firma electrónica certificada. Nosotros gestionamos procesos, lo que nos permite Certisign es gestionar procesos fehacientes y sencillos. Los hacemos a medida. Nosotros realmente Certisign lo que nos permite es generar journeys de comunicación totalmente a la medida de las necesidades de nuestros clientes, ¿no?, según el tipo de comunicación que vayan a efectuar. Casos de uso en el sector asegurador, muchos también. La firma del condicionado general, la firma del condicionado particular de las pólizas, la firma del documento SEPA, el test de idoneidad y el test de conveniencia necesario, los cuestionarios médicos en las pólizas de salud
o toda la documentación que va asociada en la gestión de un siniestro, ¿no? De un proceso de siniestro. Otro ejemplo, otro servicio que nosotros gestionamos, y ya se ha mencionado aquí, es la identificación digital certificada. Algo que nos ha comentado Alonso, que en EIDAS 2 va a sufrir seguro cambios, evoluciones, no sufrir, sino evolucionar de alguna manera, ¿no? Bien, nosotros hay un proceso crítico, por ejemplo, en las compañías aseguradoras, que es el proceso de onboarding, ¿no? Y aquí, casos de uso que tenemos, pues la verificación, evidentemente, la identificación del asegurado mediante un documento que le acredite, lo podemos hacer por videoidentificación o podemos hacer biometría facial con prueba de vida, ¿vale? Obtención de consentimientos. Este es un caso crítico a día de hoy. No sé si sabéis que España, se ha comentado también, pero España es el país más multado por incumplimiento en la gestión de los consentimientos en toda Europa. La sensibilidad en la sociedad yo creo que ya está asumido y por eso bueno, pues la importancia de realizar una buena gestión de los consentimientos, la recogida, la gestión y la custodia correcta de los consentimientos. Nosotros preparamos los documentos, los diseñamos, los componemos online, hacemos composición de documentos de consentimiento y recogemos millones al año. Y podemos generar esos procesos sencillos que nos lleven a conseguir la consecución del consentimiento, ¿no? Ejemplos en el sector asegurador, RGPD, por supuesto, consentimientos cruzados en grupos que tienen que gestionar consentimientos de distintas empresas, por ejemplo, o consentimientos entre entidades diferentes, como puede ser una entidad financiera y una compañía aseguradora. Evidentemente, si una entidad financiera quiere comercializar servicios de una aseguradora, la aseguradora necesita sí o sí recabar el consentimiento de sus asegurados, ¿no? Los consentimientos médicos también para pruebas médicas, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la capacidad que nos ofrece CertiSign para hacer, como os decía antes, procesos a medida, donde nosotros podemos mezclar distintos canales, distintos documentos, distintos procesos y llegar a ese journey totalmente personalizado para nuestros clientes. Y por último, sí explicaros, y esto es importante para nosotros, ¿no? Explicaros esa capacidad que nosotros tenemos como prestadores de servicios de confianza cualificados y que nos diferencia de otros prestadores de servicios de confianza, que es la capacidad de gestionar procesos de principio a fin, comunicaciones legales de principio a fin, ¿no? Procesos de comunicación o gestión de transacciones de principio a fin. Y para explicar esto tengo que remontarme a algo que ha dicho Javier. A los 28 años de experiencia del grupo en gestionar comunicaciones personalizadas a través de todos los canales. Eso nos ha dotado de una serie de capacidades que las unimos ahora a la gestión de las comunicaciones fehacientes. Y esas capacidades son nuestra capacidad de diseñar las comunicaciones. Tenemos dentro de la compañía nuestra propia agencia, nuestros propios servicios de agencia, que se preocupan de personalizar y gestionan desde la personalización de un HTML, la personalización de una landing, los mensajes personalizados teniendo en cuenta dónde se va a recibir, ¿no? Realmente la comunicación, el elemento que lo va a recibir. También componemos diariamente miles de documentos, trabajamos en composición de CCM y personalizamos todos los documentos. Este es un dato crítico, lo has comentado tú también, Elena, ¿eh? Nosotros nunca aparecemos en ninguna comunicación que gestionemos para un cliente, nunca aparecemos como prestador de servicios de confianza. La comunicación va totalmente personalizada con los logos de nuestro cliente y todos los datos identificativos de nuestro cliente. Sabemos que si eso no es así, puede haber cierta resistencia a firmar, a aceptar un documento donde el nombre que aparece es de un prestador de servicios de confianza y bueno, pues no tiene por qué conocer el destinatario de la comunicación.
Y por último, nuestras capacidades de data quality. Tenemos un equipo que antes de gestionar una comunicación, antes de desarrollarla, se preocupa de verificar las direcciones de correos, las direcciones, los teléfonos que pueden ser inválidos, incluso la lista Robinson que pueda tener, donde pueda estar incluido algún destinatario de las comunicaciones. El resto de servicios ya los hemos hablado, la identificación, el envío, la autenticación con los parámetros que nos decida el cliente, la trazabilidad, la certificación de todo el proceso y la custodia de los documentos durante 5 años, en el caso de las comunicaciones como prestadores de servicios de confianza, y las cualificadas durante 15 años. Voy deprisa porque me están diciendo que vamos mal de tiempo, ¿no? Bien, toda esta diferenciación, lo que realmente aporta, nosotros sabemos que aporta a una empresa aseguradora es una mayor contactación para gestionar las comunicaciones, un incremento del ratio de conversión, de firma de documentos, la mejora de la experiencia del cliente, aquí no lo ponemos, pero esa mejora de la experiencia del cliente sabemos que implica, sin lugar a duda, una mayor retención de clientes. Y por último, puede tener nuestro cliente, la compañía aseguradora, la trazabilidad multicanal sobre todas las acciones del cliente sobre una comunicación. Y por último, y con esto sí que termino ya, las capacidades, las posibilidades que tenemos de integración de CertiSign con los sistemas de información de nuestros clientes. Podemos integrarnos mediante API, una interfaz totalmente sencillo para que pueda utilizar cualquier compañía nuestras capacidades, las capacidades de CertiSign. Podemos utilizar SFTP para gestionar una transferencia segura de procesos masivos de comunicaciones. Tenemos también un frontal web para que los usuarios de forma personalizada puedan utilizar todas las plataformas. Y por último, y es algo que es relevante y nos diferencia también, tenemos un conector nativo en Salesforce. Esto permite a cualquier cliente que se gestione todas sus comunicaciones en un entorno Salesforce, le permite incorporar las comunicaciones legales sin salir del entorno Salesforce, gestionarlas, incorporarlas con total transparencia de cuál es la plataforma que está detrás, que es CertiSign, ¿no? Y yo con esto termino, le voy a dejar a Moisés, que os va a explicar con una demo, vais a ver lo que hemos estado aquí explicando. Moisés lo va a mostrar con una demo que os va a gustar mucho. Lo que voy a hacer, os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Porque voy a hacer dos diferentes roles. Voy a hacer el rol, por una parte, de lo que sería, por ejemplo, el agente de la compañía de seguros que va a utilizar la herramienta. Habéis visto antes que tenemos diferentes interfaces. Me voy a quitar esto porque igual me escucháis mejor. Se me escucha mejor, ¿no? Vale, perfecto. Bien. Habéis visto que tenemos diferentes interfaces. Tenemos el API, el SFTP, tenemos el frontal, que es CertiComs, que sería lo que utilizaría el agente. Entonces, lo que voy a hacer es un roleplay en el cual me voy a poner en la posición del agente y voy a lanzar una comunicación con uno de esos flujos que nos decía antes Teresa. Podemos construir diferentes flujos de comunicación, de firma, etcétera. Y luego, una vez que haya hecho ese rol del agente de la compañía de seguros, voy a cambiar de rol, voy a dar un pasito al lado y en este caso me voy a convertir en la persona, en el asegurado, en el receptor de esa comunicación. Entonces, para que nos situemos un poco antes de hacer la demo, os quiero explicar un poquito en este gráfico qué es lo que vamos a ver. En la parte izquierda de la pantalla, si veis, lo primero que hay es un sistema que podría ser un frontal, podría ser un sistema operacional de la compañía, etc. Ese sistema va a ser el que se conecte con CertiSign a través del API para lanzar esas comunicaciones. En este caso, lo que vamos a presentar es un flujo en el cual vamos a intentar mejorar el ratio de conversión de la firma del condicionado particular, ¿vale? De esa póliza que vamos a presentarle al asegurado. Bien, ¿cómo lo vamos a conseguir? CertiSign tiene la capacidad, como hemos dicho, de construir diferentes journeys de comunicación o transacciones, ¿vale? Por ejemplo, para la firma. En este caso, lo que proponemos es una comunicación a través de canal email y esa comunicación, en el caso de que no se entregue o de que el receptor, en este caso el asegurado, no acceda a ella o no la reciba o no la abra, vamos a hacer un cambio de canal, una recuperación de canal, como veis que pone abajo, que podemos hacer no solamente recordatorios, sino cambios de canal. Vamos a hacer un cambio de canal al SMS. Con el número de móvil vamos a intentar contactarle a través de ese canal. Y si vemos que no somos capaces de enviarle ese mensaje porque está fuera de cobertura o simplemente no pinchan el enlace porque tenemos la capacidad de trazar también lo que ocurre, no solamente con el destino de la comunicación, sino todas esas evidencias que ocurren en el medio, somos capaces de recogerlas, vamos a enviarle una comunicación postal. Hoy hemos hablado muchísimo
muchísimo. Lo decía Elena, ¿no? O sea, bueno, estamos a mucha distancia todavía. Pues es lógico, ¿no? Las personas no somos ni 100% digitales, ni 100% sociales, ni 100% físicas. En cada momento, pues, aprovechamos la situación o las circunstancias o en el momento que nos encontramos para interactuar con un mensaje en el móvil o en el ordenador o en la tablet o, ¿por qué no?, en una carta que he recibido yo en el buzón o que me ha traído un operador de postal que me ha entregado en mano y he tenido que firmar y he tenido que presentar mi documento. Y veremos cómo en esa comunicación postal tenemos la capacidad de redirigir al asegurado de una forma muy simple, en un proceso muy sencillo, a un espacio web seguro y certificado donde vamos a recoger esa firma de ese condicionado de esa póliza, mejorando, como hemos dicho, ese ratio de conversión. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? Una vez que la persona se le presente, primero se identificará. Habíamos dicho, lo ha dicho Alonso también, ¿no? Alonso decía, importantísimo la identificación. Veréis cómo nosotros podemos, opcionalmente, en este caso vamos a proponer un mecanismo de autenticación de la identidad a través del número del documento nacional de identidad. Se le presentará el documento. También vuelvo a parafrasear a Alonso. Alonso decía, cuidado, que ya no es que diga que no ha firmado, es que posiblemente diga que no es eso lo que ha firmado. Entonces, nosotros como evidencia no solamente vamos a recoger esas interacciones que han ocurrido, sino también vamos a presentar el documento. Esa es otra de las ventajas, de las virtudes que tiene Certisign. Para poder firmar el documento, tienes que visualizarlo primero. Entonces, vamos a visualizar ese documento y vamos a recoger esa evidencia, esa comunicación dentro de nuestra declaración de finalización como parte de la evidencia. Y una vez que eso ocurra y la persona visualice el documento y lo firme, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger todas esas evidencias, vamos a recoger el contenido de la comunicación, el cuerpo del correo electrónico, el PDF que se le presentó en pantalla, incluso el mensaje de texto de SMS que hemos utilizado o el documento que se imprimió y que se le envió por correo postal y lo vamos a meter dentro de esa declaración de finalización, dentro de nuestro certificado que nosotros aportamos como prestador de servicio de confianza. Es muy importante, creo que en este slide lo pone, que nuestro proceso se basa en 4 pilares y nosotros lo llamamos las 4 Is. Primero hemos hablado de identificación, importantísimo, ¿vale? Luego vamos a hablar de intencionalidad. Vais a ver en el proceso cómo no solamente le decimos firme el documento, sino que le pedimos una confirmación. ¿Por qué pedimos esta confirmación? Que es totalmente opcional, podríamos tenerla o no, para garantizar que la persona ha firmado de forma intencionada ese condicionado particular, que no ha sido por accidente y que no pueda alegar, no, es que he dado el botón sin querer. No, vamos a incorporar elementos que garanticen la intencionalidad. Por último, la integridad. Bien, ¿qué quiere decir la integridad? Cuando nosotros metemos todas esas evidencias y recogemos toda esa comunicación y la envolvemos dentro de esa declaración de finalización, vamos a firmar con un certificado digital, con un sello de empresa y vamos a imponer un sello de tiempo. ¿Para qué? Para que ese documento, si se modifica un solo byte de ese documento, automáticamente se sepa que ha sido vulnerado. Mientras no haya sido vulnerado, no haya sido modificado, lo decía Alonso, ¿no? Qué difícil es demostrar. Si yo te presento un documento y tú puedes comprobar que ese hash coincide plenamente, que ese documento no ha sido modificado después de haber sido firmado, pues eso ya le da muchísimo mayor valor probatorio, muchísima mayor fehaciencia. Y la cuarta I, que me la he dejado para el final, tiene que ver con blockchain. No sé si lo sabéis, nosotros somos socios de la red de Alastria y nosotros tenemos la capacidad no solamente de generar ese certificado de finalización, sino incorporar ese hash de ese certificado dentro de la propia red. De tal forma que cuando una transacción entra en la red blockchain, aunque yo desde mi nodo intente manipularla, modificarla o borrarla, los demás nodos de la red lo van a saber. Lo estoy intentando explicar de la forma más sencilla posible. ¿Qué garantiza eso? La inmutabilidad. Porque aunque yo lo transforme, lo modifique o intente eliminarlo, el resto de la red sabe. Nuevamente nos equiparamos con un notario digital de alguna forma, ¿no? Porque el resto de nodos de esa comunidad sabe que esa transacción ha ocurrido y por más que yo intente cambiarla, no lo voy a conseguir. Y eso nos daría la cuarta base, la cuarta I, que sería la inmutabilidad. Bien. Ahora simplemente, antes de entrar en la demo, ¿qué vamos a visualizar? Vamos a ver un envío un email, un envío un correo electrónico. Yo primero haré el rol del agente de seguros, de la compañía de seguros, lanzaré la comunicación, os explicaré cómo de forma sencilla se puede lanzar esa comunicación y una vez que haya lanzado la comunicación, os diré, y ahora me cambio la gorra y me pongo la gorra del asegurado. Veremos que el asegurado va a recibir un correo electrónico, ese correo electrónico tiene un call to action, un enlace que está oculto debajo de un botón, esa persona pinchará en ese botón y accederá a un espacio web seguro y certificado, donde le identificaremos previamente. Una vez que le hayamos identificado y haya superado esa barrera, le presentaremos el documento que tiene que firmar, pediremos evidentemente que firme a través de un botón, confirmaremos ese siguiente paso de confirmación de doble intencionalidad, que realmente desea firmar las condiciones particulares, y a partir de ahí, ¿qué ocurrirá? Lo que ha dicho Teresa. Una de las virtudes que nosotros tenemos, dados los años de experiencia que tenemos, vamos a componer de forma dinámica y en tiempo real toda la documentación
que se le va a enviar como resultado de ese proceso. El documento firmado, el certificado de finalización, toda esa información se le va a remitir, por una parte, a la compañía y por otra parte, en este caso, evidentemente, al asegurado. Y yo creo que sin más, vamos a hacer la demo, ¿verdad? Vale. Voy a hacer un roleplay al final, si me da tiempo, para que veáis cómo también podemos redirigir a una persona de una comunicación postal, que la tengo por aquí preparada, ¿vale? Simplemente con la lectura de un QR hacia este espacio web certificado y seguro que os decía antes. Bueno, ahora estoy en el rol del agente de la compañía de seguros. Esta es la interfaz gráfica que nosotros disponemos, que se llama Certicoms, para que la gente pueda lanzar un proceso de comunicación o lanzar una transacción, por ejemplo, de firma. Bueno, yo puedo tener aquí, como veis, muchísimos procesos. Pues a mí en este caso lo que me interesa es un proceso de firma electrónica, porque queremos mejorar ese ratio de consecución. Y lo vamos a lanzar a través de email. Podría lanzar de email, podría lanzar de SMS, podría lanzar de postal, o incluso podríamos crear un journey con inteligencia para que utilizara combinaciones de esos canales, tanto a nivel de reintentos como de recuperación de canal. Bueno, no me voy a enrollar más, voy a ir directamente al proceso. ¿Qué es la referencia del cliente? Un dato que tiene semántica para la compañía. En este caso podría ser el número de póliza, el número de contrato, en una energética podría ser el CUPS, etc. Bueno, yo no me voy a complicar. 345. ¿Qué vamos a poner aquí? El nombre del asegurado, el nombre del receptor de la comunicación. Vamos a ponerlo bien. Vale, aquí la dirección de correo electrónico y vamos a poner un número de móvil. Y diremos, ¿por qué vas a poner un número de móvil si lo vas a enviar por correo electrónico? Porque si quisiera hacer recuperación de canal, necesito incorporar ese dato. ¿Vale? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Os he dicho que vamos a validar la identidad de la persona. Entonces, ¿qué tengo que incorporar? El número del documento nacional de identidad. Lo estoy metiendo con mucho cuidado porque no quiero equivocarme, porque ahora os demostraré cómo si meto este dato mal no me va a dejar pasar esa barrera y además ese intento fallido de autenticación es un hito que también podemos recoger dentro del certificado. Una de las ventajas que tiene CertiSign, y ya lo veréis, es que me permite incorporar dentro del certificado de finalización, dentro de esa declaración, aquellos elementos que yo considero importantes como probatorios. Si me decís, no, pues nosotros no necesitamos que se incorpore esto dentro del certificado. Es tan configurable que incluso a nivel de proceso puedo decidir qué parámetros o qué evidencias incorporo dentro de un certificado y cuáles no. Y no es a nivel de empresa, es decir, si fuera Acme Seguros la que me lo pide, si me dice, para este proceso concreto, quiero que me incorpores esta evidencia y este no, tenemos la capacidad de configurarlo incluso a nivel de proceso. Bien, bueno, la provincia, vamos a poner aquí Madrid. Hacerlo con este ratón que creo que va a ser más fácil. Vale, 54, Ciudad Madrid, y dirección postal. Luego se me presenta una pantalla en la cual simplemente lo que voy a hacer es confirmar los datos. Pues si los datos son correctos, si el número de envíos es correcto, podré incluso definir un centro de coste asociado. Vamos a enviar la comunicación. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Ese proceso de composición dinámica. Se está componiendo el condicionado particular de la póliza, el texto del cuerpo del email. Si fuese a enviar un SMS, el texto del SMS asociado. Si fuese a enviar una comunicación postal, se está generando el documento. ¿Bien? Entonces, yo ahora como agente tendría dos posibilidades. O bien, irme a procesos y seguir lanzando transacciones, pero en este caso lo que me interesa es visualizar la transacción. Vale, la transacción que acabo de lanzar. Bueno, si os fijáis, tenemos aquí para referencia un 2345, para Moisés Fimat, una comunicación lanzada hace escasos minutos que nos dice que el estado es el correo electrónico entregado en el host destino. Y si me voy aquí y lo compruebo, ¿vale? Veréis que acabo de recibir un correo electrónico. Dice, firme su contrato en apenas unos segundos. ¿Veis? Hace 0 minutos he recibido un correo electrónico donde se me invita a mí, en este caso, ya estoy en el rol de asegurado, ya he dado ese pasito al lado y me he convertido en el asegurado, a firmar las condiciones particulares de la póliza. Pues tan sencillo como hacer clic en el botón y aparece. Aquí os he dicho que iba a porrear cualquier cosa y lo iba a intentar validar. Error en la identificación, no me deja pasar. Como es lógico, yo lo que tengo que hacer es introducir el documento correcto. El momento que introduzco, ya hemos verificado la identidad del destinatario. Ya sabemos que quien está, o presuntamente el que está de este lado de la pantalla, es Moisés. Le presentamos que el documento con las condiciones particulares de la póliza. Como veis, tiene que visualizar el documento, de momento no está firmado, y con este sencillo gesto vamos a firmar la póliza. Fijaros,
He dado el botón de firmar, me ha pedido la confirmación, he pulsado confirmar y el proceso ha sido finalizado con éxito. ¿Qué está ocurriendo ahora? La segunda fase. Estamos componiendo todo ese documento, esa declaración de finalización con todas las evidencias, con el contenido de comunicación y demás. Pues mira, si yo me voy a la pantalla de transacciones de CertiSign y la actualizamos, veréis que el estado de la última transacción ha cambiado. Antes teníamos correo electrónico entregado en el host destino, ahora me dice que el certificado ha sido firmado. Quiere decir que el proceso ya ha concluido. Quiere decir que el asegurado no solamente ha firmado, se le ha enviado la comunicación, el documento ya firmado y lo ha recibido, y nosotros ya hemos dejado registro de todas esas evidencias dentro de CertiSign. Si yo pincho aquí, pues tendría toda la trazabilidad. Si os fijáis, el agente tiene, y esto ocurre en tiempo real, tiene toda la trazabilidad de todo lo que va ocurriendo con esa comunicación. Desde que se admitió la transacción hasta el último estado por el que haya pasado esa transacción. Si os fijáis, fijaros que se ha generado un certificado, se ha remitido un correo electrónico y ese correo electrónico se ha entregado en host destino. ¿Qué correo electrónico? Pues ni más ni menos que el documento que yo he firmado. Yo, como asegurado, voy a recibir una copia del documento firmado. Si lo pincho aquí y abro el documento, veréis que antes, donde no estaba la firma, ahora ya tenemos aquí la firma, en este caso, de Moisés Fimat como tomador de esta póliza. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a visualizar el certificado. Muy bien, ¿qué tengo aquí? Los datos identificativos de la persona que ha recibido esa comunicación. Pues el DNI que he introducido, el nombre y apellido, la dirección de correo electrónico, el número del móvil. No solamente tenemos los datos identificativos, tenemos también el contenido de la comunicación, que ahora lo veremos, y si seguimos bajando, veremos que incluso este documento, como os decía, no solamente tiene un sello de tiempo, aquí dice, la firma incluye una marca de hora incrustada. Esto quiere decir que estamos aplicando el sello de tiempo del TSA cualificado, que lo que hace es determinar que estas evidencias han sido recogidas en un momento específico, no en un momento arbitrario. ¿Vale? Y además, ni siquiera viene de nuestros sistemas, viene del reloj de la Armada, con lo cual, en este caso, se garantiza que estas evidencias han sido recogidas en ese momento y no otro. Y además, dice que la firma del documento es válida, con lo cual estamos garantizando la integridad de todo el contenido. Además de eso, como veis dentro del documento, incorporamos el texto del HTML del correo electrónico que se había remitido, o incluso el documento firmado. Aquí podríamos tener el documento original, el documento firmado. Esto también es configurable. ¿Qué queremos incorporar aquí? ¿Veis? Tenemos aquí la firma. Pues podemos incorporar no solamente las evidencias, sino todas las comunicaciones realizadas. Bien. Ahora, si me lo permitís, me queda tiempo, ¿no? Un minuto. Vale. ¿Dónde deja el móvil? Por aquí. Vale. Si me lo permitís, vamos a hacer ese mismo roleplay muy rápidamente, pero lo vamos a hacer desde la comunicación postal. Se está viendo, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a habilitar la cámara. Y si os fijáis, la carta que os he enseñado antes, ¿de qué forma tan sencilla he pasado desde una comunicación postal a un entorno web seguro? Pues yo aquí simplemente tendré que validar. Aquí, para no retrasarlo, lo voy a hacer sin fallar. Firmar el documento. Se me presenta la doble confirmación. Ya está. Con este proceso tan sencillo, hemos pasado de una comunicación física a un espacio web seguro y certificado, y fijaros con qué rapidez, en 3 segundos he firmado las condiciones particulares de la póliza. Vale, voy a hacer una cosa porque creo que luego no me va a dejar salir. Sí, sí me va a dejar salir. Perfecto. Muy bien. Vamos a volver a la presentación. Bueno, esta slide simplemente era el mismo proceso, que no sabía si me iba a dar tiempo a hacerlo para que lo vierais. Y luego, todo lo que hemos visto, es importantísimo recordar lo que ha dicho Teresa en su presentación. Formas de interactuar con CertiSign a través de API, como es lógico. O sea, en un sistema operacional no vamos a tener una persona interactuando. El sistema puede lanzar transacciones a través de procesos masivos, a través de SFTP, por ejemplo, a través de lo que hemos visto antes, que es CertiComs, y toda la misma potencia que tiene CertiComs, esta misma potencia que hemos visto de capacidad de lanzar comunicaciones, de trazar, de tener al final una visión 360 de lo que ocurre, también la tenemos implementada dentro de un conector nativo en Salesforce, donde vamos a tener la misma potencia y la misma funcionalidad que hemos visto ahora, solamente que en un entorno que va a permitir que el usuario de Salesforce ni siquiera tenga que salir de allí. Él va a poder hacer exactamente lo mismo que habéis visto, pero dentro de su entorno y con la misma información y con la misma trazabilidad, incluso con acceso a los documentos, no solamente que se han enviado, sino al certificado de finalización que se ha recibido. Y por mi parte, no sé, que intento explicarlo lo más claramente posible. Si hay alguna pregunta, no sé, Vicente. Bueno, pues es 1:30. Vamos a dar 10 minutos de preguntas, por si queréis hacer alguna pregunta. Entonces,
Lo que voy a invitar es pues, a Elena, a Alonso, a Javier, a Teresa y a Moisés a que suban aquí, nos acompañen. Y bueno, venga, ¿quién es el primero o la primera que se anima a preguntar? Para Moisés, ¿cuánto tiempo podríais custodiar el documento? Es decir, nosotros como mínimo tenemos la obligación, como ha dicho Javier, de custodiar no solamente los documentos, sino el certificado de finalización y la declaración de finalización durante 5 años, que es lo que estipula la normativa para servicios no cualificados y como mínimo 15 para servicios cualificados. ¿Qué ocurre? Que este tiempo de custodia es prorrogable y además es configurable. Si fuese necesario extenderlo, lo que sería definir un tiempo mínimo en el cual se avisaría al Product Champion o a la persona de la empresa que tiene que, de alguna forma, aprobar ese expurgo automático que hace la plataforma para que sepa que esos documentos están a punto de caducar por si necesita ampliar el periodo de custodia. Y es totalmente configurable. Como he dicho antes, en CertiSign son todos configurables a nivel de proceso. Fenomenal, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si no me apunto yo, hago yo una pregunta. Bueno, voy a empezar una pregunta que voy a hacerte a ti, Elena. Hay la frase esta de que el COVID, ¿no? Ha hecho acelerar mucho todas estas cosas, ¿no? Y ¿cómo lo habéis visto vosotros de vuestro área, no? Bueno, nosotros en el área nuestra de inteligencia operativa, bueno, hemos tenido que apoyar a la compañía en muchísimas, como entenderéis, muchísimas iniciativas que se han puesto ad hoc para sufrir o para pasar, dijéramos, en condiciones esta parte de la pandemia. Como estamos hablando de papeles, pues os traigo una anécdota que es la que más, pues quizá más jugosa, ¿no? Hay muchas iniciativas, pero os traigo una anécdota por no robar el tiempo de preguntas. Y son las valijas. Las valijas físicas en épocas de COVID se declararon como una fuente de contagio con un nivel de riesgo altísimo. Entonces, bueno, ¿quién no tiene alguna valija por ahí? Pues nosotros teníamos valijas de documentación que el asegurado aporta, el papel físico, y fue uno de los grandes challenges que tuvimos que disponibilizar rápidamente, que son la transformación, pues, la de un día para otro en la digitalización y distribución ordenada de esos documentos para que los procesos operativos pues no se pararan. Así que, bueno, esa es un poco la anécdota que os traigo de todo lo que hemos pasado en COVID. Que la verdad es que yo creo que es un ejemplo muy bueno y nos damos cuenta de cuando hacemos limpieza o cambiamos tanto, automáticamente te salen muchas cosas. Otra que me viene a la cabeza y también importante, el tema de firmas digitales, esa es obvia, firmas digitales no en presencial, es decir, la manera de mantener el barco en la venta, ¿verdad?, en la nueva producción, porque al final la aseguradora pues vendemos y prestamos servicio, la venta en remoto y esos terceros de confianza pues mantuvieron las ventas a popa y esa competencia de Gramos también está con nosotros. Claro. Yo te quería hacer también una pregunta a ti, Alonso, sobre EIDAS 2, ¿no? EIDAS 2 introduce una serie de cambios, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, la legislación desde que se diseña, se pacta, se aplica, ¿no? Pues no digo que se quede desactualizado, pero hay que renovarla permanentemente. Entonces, EIDAS 2, cuéntanos un poquito qué es EIDAS 2 y cómo les va a afectar a todas las personas que están aquí. Especialmente el tiempo que pasa desde que se diseña hasta que se Ya, por eso. particularmente en Europa. No me escucha, ¿no? Sí. A ver, EIDAS 2 realmente es un nuevo reglamento europeo que lo que va a venir a hacer es que se va y se viene. EIDAS 2 es un nuevo reglamento europeo que lo que va a venir a hacer es actualizar el reglamento anterior. ¿Actualizarlo por qué? Primero porque hubo cosas en el reglamento anterior que hubo que dejarlas, ¿vale? Eran cosas que aparecían en los borradores o en los textos iniciales, pero bueno, al final pensad que un reglamento europeo significa que 27, en aquel momento 28 estados se tienen que poner de acuerdo, con lo cual, imaginaos si no nos ponemos de acuerdo nosotros en nuestro Parlamento, imaginaos en 28, o sea, al menos 28 representantes de cada uno de los países. Es un drama. Entonces, aparte de esas cosas que se quedaron en el tintero y que se dejaron para una segunda versión, a nivel tecnológico, en aquel momento estamos hablando de un proceso que terminó de negociarse en el año 2000 y se aprobó en el 2014. A nivel tecnológico había temas en materia de identidad, por ejemplo,
que no estaban suficientemente evolucionados. Por ejemplo, el uso de wallets donde almacenar tokens en aquel momento no era algo al uso. Ahora sigue sin ser al uso, sigue siendo todavía resquicio de unos cuantos frikis que nos gusta eso del blockchain y las criptomonedas. Las criptomonedas son una derivada de, pero no es algo todavía democratizado, ¿vale? Por así llamarlo. ¿Qué ocurre? El reglamento, en este caso, lo que intenta es adelantarse un poco a lo que parece que va a llegar, ¿vale? Va a llegar y básicamente, en resumidas cuentas, muy probablemente acabaremos llevando todos, probablemente en los terminales móviles, en los teléfonos móviles, un wallet que nos permita conseguir, nos permite identificarnos no solamente con servicios privados, sino también con servicios públicos. Os pongo un ejemplo. Esto se entiende muy fácil con un ejemplo. ¿Cuántas contraseñas utilizáis para acceder a la infinidad de servicios electrónicos, públicos o privados, que utilicéis en vuestro día a día? Y si me decís que utilizáis la misma para todo, mal, ¿vale? Desde un punto de vista de seguridad, mal. Bueno, eso es lo que un concepto que ha introducido el reglamento que se llama identidad autosoberana. Es básicamente lo que hace es, una de las formas posibles de hacerlo es promueve la posibilidad de que se genere un token de identificación que yo controlo, que nadie controla, no depende de un Estado, no depende de una entidad privada, es algo mío que yo tengo y yo controlo y yo securizo y yo se lo doy a quien yo considero que confío en dárselo, ¿vale? Pero que es el único sistema de identificación que voy a utilizar con todas las plataformas. Hay un problema de interoperabilidad clarísimo. Todas se tienen que alinear. Ese es el punto donde más está costando ver hasta dónde puede llegar la regulación europea a imponer obligaciones en materia de interoperabilidad. Cuando eso se supere, es la clave. Que muchas veces al cliente ahora le sorprende que en ciertas actividades privadas pueda utilizar el móvil como identificador único y en ciertas públicas no, ¿no? O sea, ya es que Justo. llegas a los sitios y dices, pero oiga, pero por favor, si esto lo hago yo en el banco, el no sé qué, que para mí a lo mejor el banco pues puede ser como el sitio más importante porque tengo ahí mi dinero, ¿no? Eso es uno de los puntos. Luego habrá probablemente algún servicio de confianza adicional que se regulará, que no está regulado a fecha de hoy en el actual y que probablemente se regule. Como puntos principales yo diría que son esos. Ya os he dicho antes, el punto de la identificación para mí es la clave porque es el que va a venir a dar respuesta a lo que a fecha de hoy es un problema jurídico real y constatable y un problema técnico, y sigue siendo un problema técnico, un reto desde un punto de vista tecnológico. Siempre que pensamos en wallets, pensamos en blockchain, pero no tendría por qué ser solo blockchain. Blockchain es porque son identidades federadas, que están descentralizadas, y como ha explicado antes cuando ha puesto el ejemplo de la Alastria, es que una vez entra a la red de blockchain es incontrolable, permíteme la expresión, incontrolable desde el punto de vista y no manipulable. Yo lo puedo manipular, pero el de enfrente no va a verificar la manipulación que yo he hecho y va a dejar en evidencia que está manipulado, por así decirlo, ¿vale? Con lo cual, lo que va a permitir, sobre todo, es, si se supera ese límite, que yo creo que el punto más complicado es el superar el límite de interoperabilidad, llegar un momento, la democratización, vamos a llamarlo, del uso de tecnologías de identificación basadas en tokens, pero que muy probablemente estén basadas también en tecnologías de identificación biométrica, en tecnologías de... aquí hay un tema jurídico de base, es que los reguladores de datos no les está gustando nada todo lo que tiene que oler, todo lo que huele a biometría, como imagino que habréis escuchado y habréis visto. Yo espero que IDAS 2 ponga un punto y final a esta discusión para aplicación en determinados servicios de confianza. Espero que el regulador comunitario haga sus deberes y haga lo que tiene que hacer y deje claras las líneas negras, las líneas rojas donde están. Esto sí y esto no. Para esto sí, para esto no. Y sobre todo, lo más importante que siempre digo, que deje libertad de decisión a los ciudadanos, que ellos decidan, que no pretenda entender que los ciudadanos somos tontos, que no somos capaces de decidir. La clave está en la información. Si nos informan adecuadamente y no nos engañan, yo soy libre de decidir que quiero que Facebook tenga todos mis datos biométricos o Google. No, y ahí imagínate, si con la cara estás abriendo el móvil, que es donde puedes leerlo en WhatsApp, que yo creo que en este momento casi es lo que más, porque no sé, para más eso privado, sí, y para esto otras es un cosas, poco ¿no? especial, ¿no? Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Javier, porque claro, esta pregunta es muy fácil hacerse las aseguradoras a los bancos, ¿no? De que los mayores y tal y cual, ¿no? Pero claro, ellos muchas veces pueden hacer ciertas cosas porque hay detrás también empresas que han tomado la iniciativa de hacer cosas diferentes, ¿no? Y tú has contado al principio, y es una cosa que hemos estado hablando tú y yo, de que vosotros habéis mantenido el papel
y podíais haber prescindido del papel y haberos pasado solamente a lo digital, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú todo este movimiento de la demanda esta, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es una situación muy clara. Partimos del papel. Nadie cambia del papel al sin papel en un Big Bang. Yo puedo decir que una de las compañías aseguradoras que nosotros estamos trabajando lo ha intentado. Lo ha intentado. Un día dijo, no quiero más papel, voy a hacer una prueba. Ha estado meses sin hacer envíos con papel, pero ha tenido que volver. Ha empezado a hacer una gran cantidad de envíos en digital, pero ha tenido que mantener el papel, porque hay clientes, hay corredores que le están pidiendo que mantenga el papel. Por tanto, lo que quiero decir que esto, lo lógico es la transformación, el paso. Vamos al paperless, pero desde el menos papel, o less paper. Y este es el camino que hay que hacer, más rápido, más lento. Esta aseguradora lo quería hacer muy rápido, pero bueno, la verdad ha sido que ha hecho un gran esfuerzo, ha conseguido una parte muy importante de todas sus comunicaciones, pasar de 0 a 80, vamos a decir, en 2 meses. Sin embargo, hay otras aseguradoras, como una que está presente aquí, que lo ha hecho de manera más escalonada y lo ha hecho perfectamente, y en 3 años o 4 años ya tiene más del 60% de las comunicaciones que nosotros gestionamos en papel, las tiene ya en digital, más del 60%. Pero un proceso muy escalonado donde seguro que ha tenido en cuenta la opinión del cliente, las preferencias del cliente. Y yo creo que esto es básico, ¿no? Hacerlo más o menos rápido, pero hay que hacerlo. La transición hay que hacerla, la transición digital. Y ahora quería hacer... Sí, Elena. Perdona, por completar un poco la reflexión y otro tabú, otro punto, es decir, el enamorado del papel muchas veces no es el mayor. Es decir, claro, que constante es otra obviedad muy manida, como que el mayor siempre es el que está enamorado del papel. Mucho mayor está vinculado a ese papel físico, pero hay mucho joven, desgraciadamente, que sigue con el papel. Es decir, es un tema también de transformación humana. Entonces, esa vía de papel tan obvia y que no se puede retirar por el mayor, oye, yo lanzo una reflexión, que hay muchos mayores muy digitales y mucho joven, pues muy antiguo, si me dejáis. No, totalmente. No transformado, como diríamos, ¿no? Sí, quizás hay muchas veces el problema que tenemos, ¿no? Y nos pasa a todos, es que pensamos que el cliente es como nosotros, ¿no? Y al fin y al cabo cada uno de nosotros somos una minoría, ¿no? Es importante. Y luego ya para acabar, quería haceros una pregunta común a Moisés y a Teresa, ¿no? Porque habéis insistido mucho en el tema de Salesforce, ¿no? Y yo, claro, yo desde la perspectiva mía como ejecutivo y la que he visto en clientes, en alumnos, en mucha gente, claro, esto a veces la tecnología, integrar tantas tecnologías se te acaba haciendo bola, ¿no? Porque llega un momento, no, bueno, es que mira, nosotros tenemos el Zoho, ¿no? Nosotros tenemos Salesforce, nosotros tenemos esto, aquello, yo mando por aquí, tengo un acuerdo con Outlook, bueno, esto es lo complicado, ¿no? ¿Cómo estáis viendo esta situación, ¿no? ¿Qué estáis encontrando? Sí, bueno, pues a ver, cuando la compañía decidió realizar un conector Salesforce, evidentemente, antes hemos analizado, es en el caso del CRM, ¿no? Es uno de los CRM más extendidos en el mercado. El hecho de que ya esté utilizando un sistema en el que los usuarios están acostumbrados a trabajar, facilitar un conector, lo que decíamos antes, ¿no? Un conector que les permite, sin salir de ese ámbito de actuación, sin salir de sus áreas de gestión, sin salir de sus procesos, puedan incorporar las comunicaciones legales, es una ventaja sí o sí. Nosotros lo estamos viendo por la aceptación que tiene el conector en todos los clientes que utilizan Salesforce. Y algunos que están en procesos de implantación nos están esperando también, ¿no? O sea, eso para nosotros es un hecho, es una evidencia. Y luego, desde el punto de vista técnico, también me gustaría decir, parafraseando a Javier, Javier al principio decía que actuamos de forma neutra, ¿no? Actuamos por interposición de forma neutra, vamos a decirlo a nivel funcional, entre el emisor, el receptor, y yo diría más allá, y el tercero, que puede ser la Dirección General de Seguros en el caso del mundo del seguro, o puede ser el juez o quien sea. ¿Por qué no vamos a llevar esa misma neutralidad al plano tecnológico? ¿Por qué tengo yo que imponer lo decías tú también antes, Elena, ¿no? ¿Por qué te tienes que meter en el medio de mi proceso? ¿Por qué me tienes que romper mi proceso? Entonces, ¿qué buscamos con esto? Precisamente no romper ese proceso, que ese proceso sea fluido, que
al final el emitir una transacción o el emitir una comunicación certificada no sea una ruptura del control de ese proceso, sino que forme parte fluida de él. Y ahí está todo el debate alrededor de esto, si elijo una estrategia best of breed o best of suite, y cómo integro y todos los lockings, o sea, que es que al final realmente tiene todo el sentido. Bueno, pues una pregunta, la última pregunta y... Alonso. Que yo le he llamado a Álvaro toda la semana, o sea que... Todo, ¿no? O sea, quiero decir que hay una diferenciación entre si eres cualificado para una entrega electrónica o para una gestión de un... Lo mío no soy los micros, ¿eh? Es perfecto el punto que has puesto, porque justo esa conferencia que te decía antes, que la semana pasada estuvimos en ICADE, justo hubo un debate bastante potente sobre esto. Tal y como está redactado el artículo, a mi juicio, y es la teoría de interpretación, cómo se interpretan las normas, ¿vale? Es con el literal. Primer punto de interpretación es literalmente que dice las normas. Y la norma literalmente lo que dice es que se presumirá que la prueba electrónica que se derive del servicio, se presumirá que la prueba electrónica derivada de un servicio de confianza cualificado es una prueba válida. No que si hay un prestador de servicios de confianza, por ejemplo, voy a coger como ejemplo a vosotros, ¿vale? Que ya estéis cualificados, con lo cual, que si Mailtech hace un servicio de entrega electrónica cualificado, ¿vale? Que es el servicio que tienen cualificado. Esas pruebas que se deriven de ahí son pruebas que tienen presunción, ¿vale? Y se aplica el 326.4. Pero, por ejemplo, si Mailtech hace un proceso exclusivamente de firma electrónica sin ser cualificado, eso no implica que se aplique la presunción, ¿vale? Cuestión distinta, que esto es otro debate, es que obviamente un prestador de servicios de confianza cualificado cumple, bueno, tú, Moisés, lo sabes, un chorro de requisitos de seguridad y de controles de seguridad bestiales. ¿Eso a qué te lleva? A que obviamente las probabilidades de que tengas muchas más evidencias electrónicas y no electrónicas de que efectivamente la evidencia en cuestión es segura son muchas más que las de un prestador no cualificado. Y al menos también tienes otra garantía, que es que sabes que todos los años el servicio en sí es auditado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que obviamente habrá más control. Ahora, no hay esa presunción. El 326 solamente aplica a los servicios que tengas cualificado, no al resto de cosas que puedas hacer, ¿vale? Y esto, insisto, es el literal de la interpretación literal, leyendo el literal de la norma. Es eso lo que estabas planteando, ¿no? Es importante a la hora de que, yo siempre digo que separemos, una cosa es el mensaje meramente comercial y otra cosa es el mensaje jurídico. Y esto va de derecho, esto no va de tecnología. La tecnología es la herramienta para aplicar el derecho. La clave aquí es que compañías como Mailtech lo que hacen ha sido diseñar procesos compliance by design, por así decirlo, diseño buscando el cumplimiento normativo. ¿Con eso qué es lo que consigues? Pues que el resultado final sea muy difícil tumbarlo. No digo imposible porque a mí te carga la prueba, pero también os digo, otra de las cosas que debatimos en esa jornada era si podría llegar a producirse, y te das cuenta que es tan imposible o tan difícil demostrar en contra de lo que haga un prestador de confianza, si se puede llegar a plantear que existe una cierta indefensión del usuario. Estoy hablando desde un punto de vista de derecho constitucional, de una cierta indefensión, porque es que técnicamente es muy difícil demostrar en contra de lo que ha hecho un prestador de servicios de confianza cualificado, porque, insisto, son matemáticas, es criptografía. O sea, es criptografía. ¿Que es infalible? No, no es infalible, nunca es infalible. Y como digo siempre, quien diga que es infalible, de verdad, dudad. Pero es un 99%, con lo cual el 1% es la probabilidad que sigue quedando. Con lo cual ahí es otro debate, es más jurídico, es un debate más, si me apuráis, de discusión de abogados aburridos. Pero es un debate que está sobre la mesa y que, bueno, no sé si llegará a los tribunales o no, pero podría llegar a plantearse. Bueno, pues sí, dime.
Solo, nos atiza de lleno, dijéramos, porque en el punto de identificación tenemos otro gap, que estamos por detrás de la banca completamente. Es decir, en la banca, la primer nivel de clave, segundo nivel operativo, ¿verdad?, las OTPs, pero las probabilidades de ocurrencia y de relacionamiento de un asegurado con la aseguradora, pues depende de qué ramo, pues está entre 2 años y medio. Con lo cual, esa identificación tan sumamente fidedigna, pues es otro punto que está arrastrando toda esta transformación a raíz de las comunicaciones. La poca probabilidad de interacción y esa identificación unívoca. El banco, como sabéis, si va 10 años por delante, también securizó los 2 canales de comunicación. Es decir, no hay Dios que cambie rápidamente ni tu email ni tu teléfono móvil. Poco más que te tienes que sacar un máster para que te lo cambie el banco. Y aquí, en la aseguradora, pues esa securización de ese dato que mueve toda la seguridad y la identificación, pues no estaba tan madura y tan evolucionada. Por lo tanto, la identificación en la aseguradora y en las firmas, pues claramente es un gap que hay que atacar, porque no lo tenemos en general cogido. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, ya simplemente de hoy, si queréis, quedaos aquí, yo creo que ya cierráis de aquí mejor, ¿no? Yo quería hacer la despedida y como voy a ser muy breve porque vamos muy tarde, lo único quería deciros que todo esto está disponible, quiere decir que esto es una realidad. Esto no es un PowerPoint, esto es tecnología, esto es, diríamos, reforzamiento jurídico, es tecnología jurídica también, tecnología informática y, por tanto, está en este momento cualquier compañía como las compañías que están trabajando con nosotros, puede disponer de nuestras capacidades e incluso estaros convencidos que vamos a ir evolucionando. El mundo de la identificación es un reto, ¿eh? La verdad es que a mí también me encanta el mundo de la identificación. Es un reto que vamos a superarlo en los próximos meses, años, y esperamos estar con vosotros, si nos necesitáis. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, gracias a todos los ponentes, y esperamos veros el próximo año. Nosotros vamos a repetir el próximo año con algo más. Seguro que hemos avanzado. Gracias.